En política, la realidad no existe. La verdad no existe, mejor dicho. O sea, en política la verdad es todo aquello que causa la sensación de la verdad. Entonces, si yo cuento una mentira, pues la gente se la cree, eso tiene el efecto de una verdad y he ganado la disputa por el relato. ¿Me explico? Es decir, esto es así, esto. Entonces el tema es que hay que entenderlo así, claro, y esto hace que, digamos, esa pérdida, esa lógica de haber centralizado todo en la disputa por el relato, que sí, es en ese contexto de emocionalidad que tú bien indicas, de personalización de la política, donde lo ideológico, lo partidista deja de tener significado o va perdiendo significado para la mente en que las cosas se personalizan. Es que el tío me mola o me cae bien el presidente porque hace pesos. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del Sofá Rojo Política con Perspectiva, un espacio que nos hace pensar el país con sentido crítico. Un agradecimiento muy especial a los estudios de Endgroup y su gran equipo, que sin ese inmenso apoyo no sería posible la realización de este podcast. Si tienes un proyecto en mente, Endgroup te puede acompañar en sus estudios. Concede podcast, todos los equipos necesarios para hacer tu proyecto realidad. Encuéntralos en endgroup.net. Kelka Impresiones te ofrece sublimación, serigrafía, rotulación 3D y productos promocionales en la mejor calidad. Kelka, el color de las ideas. Ecuador viene encadenando años de inestabilidad, gobiernos débiles, violencia criminal, estados de excepción, fragmentación política y una ciudadanía cada vez con menos confianza en la institucionalidad. A veces sentimos que todo pasa al mismo tiempo, pero no logramos entender todo lo que hay detrás para que se vayan como que agudizando estos problemas, ¿no? Hoy queremos conversar sobre este proceso, esta profundidad que tienen los problemas que no logramos entender. Para eso nos acompaña nuestro gran amigo Decio Machado, sociólogo y analista político. Decio, muchas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación, un gusto siempre acompañaros. En los últimos años hemos tenido muerte cruzada, presidentes que obviamente no terminaron el mandato y una sensación constante de improvisación política. Si tuvieras que definir este momento en una sola frase, ¿cómo lo definirías? Yo más que una sola frase voy a utilizar una sola palabra, verás, y se llama, incertidumbre. Yo creo que vivimos momentos de incertidumbre, políticamente hablando. Llevamos ya un tiempo ya en esta fase de incertidumbre, pero creo que es una fase de incertidumbre que es un túnel que en lugar de ver luz al fondo, lo que seguimos es como profundizándonos cada vez más en el túnel sin luz en el fondo, ¿no? Es decir, me parece que no vemos por dónde se sale y creo que esa sensación es una sensación generalizada en la sociedad ecuatoriana y genera, digamos, un estado anímico de agotamiento. A mí me da la sensación de que lo que tiene que ver con la política, con la institucionalidad, con el mundo de lo social, el Ecuador está realmente agotado, ¿no? Agotado, digamos, de gobiernos que han fracasado, de promesas incumplidas, de expectativas que no se cumplen, de expectativas frustradas, y de alguna forma de esa falta de horizonte. Yo creo que no visualizamos al final, como te decía al principio, dónde está el final del túnel, o sea, que hacia dónde estamos caminando. Creo que es eso, ¿no? Creo que lo que vivimos es un momento de mucha incertidumbre y, digamos, de agotamiento anímico de la población ecuatoriana. Sí, como lo decía al principio, ¿no? Porque muchas veces tratamos los problemas por separado, la seguridad, la economía, la gobernabilidad, pero quizá todo responde a algo más profundo, ¿no? Lo que vivimos, no sé si es coyuntural o responde ya a problemas más estructurales, más de fondo. Yo creo que comenzó siendo un problema coyuntural, es decir, pero sí me da la sensación de que, claro, cuando los problemas coyunturales no se resuelven, al final se transforman en crisis estructurales. Y yo creo que sí estamos en una crisis estructural, ¿no? Y lo voy a decir así de claro. Mira, yo creo que esto si tuviésemos que datar el origen de esto, me parece que el origen de esto podríamos remontarnos al 2015. Y te voy a decir por qué. Es decir, en el 2015 el país, sufre en su economía
digamos, el impacto de lo que fue el fin de la década del boom de los commodities, ¿sí? Se acaba el excedente petrolero, que fue lo que permitió hacer grandes transferencias, es decir, del excedente, digamos, fundamentalmente de las negociaciones que se habían hecho con las grandes petroleras en la Amazonía, en los bloques, etcétera. Es decir, de ese excedente hacia los sectores que históricamente habían sido ignorados, ¿no? Olvidados en el país. Me parece que en el momento que se acaba ese excedente, es decir, la política social se congela y desde el 2015 para acá empezamos a vivir de alguna forma como una década, ¿no? Estamos ya en el 2026, 11 años ya, vamos para 11 años, pero vamos a decir una década en la cual el país en una década se empobreció 10 puntos porcentuales. Es decir, y esa es la realidad. Es decir, son los datos que la gente no dice, los economistas al uso que aparecen en las matinales televisivas a hablarnos de lo bacán que es que hayan sacado unos bonos del Tesoro, es decir, ecuatorianos y que se hayan reconocido en el mercado internacional. Todo ese tipo de cosas que nos quieren colocar, es decir, pero en el fondo la realidad de las cosas no se cuentan y yo creo que este país, digamos, desde el 2015 para acá ha sufrido, digamos, un proceso de empobrecimiento generalizado. Evidentemente es un empobrecimiento asimétrico, hay unos que se empobrecen mucho y otros que en ese empobrecimiento generalizado ganan, ¿sí? Que es ese 1% de las élites que en todos los lados, no solamente en el Ecuador, digamos, ganan. Y que además aquí da la casualidad de que además nos gobierna uno de ese 1%. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que desde entonces hasta acá estamos sufriendo esta travesía del desierto cada vez más profundizando en la incertidumbre. Y esto ha hecho que, digamos, salir de un problema de crisis. Acordémonos que en el 2016 tuvimos, digamos, una contracción económica, después tuvimos consecuencia también tuvimos el terremoto de Pedernales, ¿no? Es decir, que eso evidentemente contribuyó en la contracción económica, pero la contracción económica tenía que ver también con esa finalización de los excedentes del petróleo y luego, digamos, a partir de ahí entramos en el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Lenín Moreno, digamos, ya significó esto que algunos teóricos de la Flaxo, que sé que estás cercana ahí, es decir, llaman esto del neoliberalismo por surprise, ¿no? Es decir, eso por sorpresa, ¿no? Es decir, tuvimos un gobierno que gobernó de otra forma de la que había hecho, de lo que ponía en su programa electoral, una cosa así como, pues eso, muy ecuatoriano, ¿no? Porque eso no es como muy normal. Y luego, digamos, lo que hemos tenido ha sido una sucesión de gobiernos posteriores, otro que no terminó el mandato, y ahora el presente y tal, que yo creo que de alguna forma lo que van es, digamos, ahondando, o sea, metiéndose cada vez más en ese barrizal, en esa tierra movediza que es este marco de incertidumbre generalizada. Y yo creo que estamos ahí, es decir, no seguimos sin ver por dónde, ¿no? No hay más que ver las encuestas para terminar la idea, las últimas encuestas, digamos, las últimas investigaciones sociales serias que ha habido en el país para darte cuenta de que, digamos, el pesimismo sigue siendo enorme, es decir, el estado anímico, el humor de la población, hablando en términos de consultoría de Compol, ¿no? de comunicación política, es muy negativo, sí, es un humor muy negativo, la gente no tiene esperanza, hay un pesimismo generalizado y nadie ya cree en nada, y esto significa que hay una fuerte crisis de representación en ciernes, porque la gente no se siente representada por quienes teóricamente son sus representantes, ¿no? En este caso la institucionalidad, el Parlamento, en este caso la Asamblea Nacional, y también el Ejecutivo, digamos, en sus funciones institucionales, ¿no? Hoy la principal preocupación de la gente, creería yo, que es la violencia, ¿no? Que se ve en todos los lugares. Y la respuesta del Estado ha sido la militarización, los estados de excepción, casi permanentes ya. Exactamente, el gobierno ha declarado 14 estados de excepción. Y bueno, obviamente no es una solución real, pero ¿cómo calificas tú esta estrategia? Mira, yo creo que el problema de la delincuencia en el país, se lo voy a decir así de claro, y esto va a sonar como puede sonar como muy disruptivo, lo que voy a decir, pero yo creo que esto es, digamos, una cosa que Naomi Klein definió en un libro hace muchos años como el estado de shock, ¿no? Es decir, ¿no? Y de alguna forma lo que se ha hecho ha sido un shock con el tema de la delincuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, o sea, la delincuencia es la consecuencia de que el Estado ha ido abandonando espacios de gestión o de control, es decir, sobre las diferentes aristas de las que debe gobernar un país. No hablo solamente de territorios, que también, sino de gestión de puertos, de mercados, es decir, de barrios urbano marginales, de cosas así. Ha habido como una retirada
del Estado. Uno va a sitios donde ya no veía el Estado, ¿no? Donde el poder siempre, en cualquier territorio, en cualquier espacio, en cualquier nicho de mercado, en cualquier sitio hay poder. Y yo creo que de alguna forma, es decir, donde no estaba el poder del Estado, de alguna forma, que era el poder legítimo, entre comillas, hablando en términos weberianos, lo que se ha implantado ha sido el poder de otros, que es un poder ilícito, anómalo, digamos ilegal, etcétera, que es esta lógica del narcotráfico. Me parece que hemos asistido a esto, eso se empoderó muy rápidamente en el país, consecuencia del deterioro de la institucionalidad, y ahora, digamos, no hay quien pueda con eso. Y lo que hemos visto ha sido un gobierno que ya lleva 2 años y pico de gestión, 2 años y 3 meses, si no me equivoco. Exacto. En este momento, y lo que nos implementó fue una recreación de una ilusión que ya se está rompiendo otra vez, o sea, otra expectativa que se frustra con el tiempo, que fue decirnos, nosotros sí venimos a luchar duramente contra el narcotráfico, heroicamente, había con eso una construcción simbólica también desde el punto de vista de la estrategia política, de presentar a Noboa como una especie de héroe, ¿no? Es decir, que combatía, ¿no?, valientemente, épicamente al narcotráfico y a la delincuencia en el país, y entonces lo vimos, es decir, llegados en tanquetas, cruzar el puente de Guayaquil con Durán, es decir, bajarse tal, con una pistola, con un casco, con un chaleco antibalas, etcétera, marcharse a los 15 minutos después de la foto y al día siguiente otros tantos asesinatos. Quiero decir con esto de que se construyó una lógica que ha ido acompañada con una serie de decretos, leyes y por otro lado leyes económicas y urgentes aprobadas en la Asamblea Nacional, en muchos casos aprobadas con el acuerdo de todos, incluido con la oposición, que esto también es terrible, y donde nos subieron el IVA, nos subieron impuestos, es decir, se aprobaron leyes, digamos, que atentan contra la intimidad personal, es decir, de la gente, las comunicaciones, etcétera, tal. Todo eso a cambio de una promesa fallida permanente, que es el terminar con la delincuencia. De alguna forma tal, vemos que no se termina con la delincuencia, cerramos el 31 de diciembre del año pasado, es decir, con otro récord, ¿no?, de violencia, tal, que somos el 5º país más violento en el ranking mundial. Quiero decir que por delante de nosotros hay países como Jamaica o como Haití o algún africano o cosas así, es decir, pero claro, es terrible lo que pasa aquí y vemos cómo no hay éxitos en la política tal. Y ahora lo que estamos asistiendo es como una ruptura entre digamos, el relato oficial, que nos habla de permanentes operativos, es decir, nos ponen propaganda permanentemente sobre estos operativos, tantos incautados, hemos cogido a estos delincuentes que son muy peligrosos, etcétera, hemos extraditado a alguno que otro, cosas de ese tipo, y una sensación en la gente donde ese relato no tiene nada que ver con lo que la gente siente, y la gente lo que siente es que hay cada vez más sofisticación de la delincuencia, que le siguen cobrando las coimas, es decir, que le siguen cobrando las vacunas a los pequeños comerciantes, que sigue siendo, digamos, que el narcotráfico está infiltrado en todos los estamentos, digamos, del país, tanto en los sectores empresariales como, digamos, en la institucionalidad, como en la justicia, como en los cuerpos de seguridad, como en todos los lados, ¿no?, como en la política. Es decir, los que hacemos campañas electorales vemos muchas veces cómo se mueve una plata que no se corresponde ni con el territorio ni con el tipo de candidato que maneja esa plata, cosas de ese tipo, y uno pues evidentemente especula y no se equivoca mucho en significar que esto pues no tiene proveniencia lícita, es decir, y estamos viendo eso, y creo que esa es la sensación generalizada con la gente, y ese miedo ya que se ha convertido, digamos, de alguna forma se ha normalizado en la vida de los ecuatorianos, que es esta cosa de si mi hija viene de la universidad a las 7:30 de la tarde, pues estoy intranquilo hasta que llega, o cojas el Uber por favor para que no haya ningún problema, tal, esa sensación de inseguridad por tus hijos, por tu familia, por tu mujer, por lo que sea, es decir, porque no sientes que puedes, digamos, porque has perdido el espacio de libertad de andar tranquilamente por la vía pública, ¿no?, por los espacios públicos. Creo que es esto lo que estamos asistiendo en este momento. El discurso público cada vez gira más alrededor del miedo y del castigo. Pero, ¿qué está pasando con la democracia cuando el debate político es reemplazado por la seguridad? Bueno, yo creo que hay que enmarcar, o sea, hay una situación particular del Ecuador y luego hay una situación particular del planeta. Creo que estamos viviendo un momento, digamos, de crisis de la democracia generalizado a nivel global. Y creo que esto hay que entenderlo en ese contexto. Sí, estamos asistiendo a la configuración de gobiernos que ganan en procesos electorales democráticos, ganan, digamos, líderes
que de alguna forma desprecian la democracia. Lo estamos viendo desde la democracia, digamos, por excelencia en el mundo occidental, que es los Estados Unidos, ahora mismo con el gobierno de Donald Trump. Fíjate las barbaridades a las que estamos asistiendo en este momento, pero lo estamos viendo como una expansión en el continente. El 11 de marzo, si no me equivoco, tomará investidura Juan Manuel Kast en Chile, es decir, que será un gobierno similar al de Milei, que a su vez tenemos la versión andina aquí con Daniel Noboa, y a su vez vemos lo que está sucediendo en El Salvador o en otros sitios, es decir, estamos viendo cómo de alguna forma estas democracias se van deteriorando. Creo que esto en Europa también es visible, ¿no? El gobierno de Hungría, de Orbán, de Polonia, es decir, en fin, de algunos países del este y otros, es decir, donde habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones. Es muy posible que la extrema derecha en Francia tenga un resultado, si no de ganador, muy cercano a ganar, digamos, en las próximas elecciones, o incluso en países como Gran Bretaña, que han sido otros modelos de democracias liberales por excelencia, digamos. Ahora mismo el partido con mayor intención de voto es Reform UK, que es, digamos, la gente del Brexit, ¿no? Es decir, la extrema derecha aquella del Brexit, con los Steve Bannon y todos estos, readaptados al momento actual. Quiero decirte con esto de que creo que estamos viviendo un poco esa coyuntura. En el Ecuador esto tiene, digamos, un perfil particular por el tema de la militarización, como tú bien dices, y creo que esto hay que, digamos, entenderlo. ¿Qué nos prometió el gobierno? El gobierno nos prometió, digamos, pérdida de libertades, que esto es muy habitual en la historia de la humanidad, ¿no? Ustedes van a perder libertades democráticas, derechos adquiridos, libertades individuales y colectivas a cambio de, digamos, éxito en la lucha, eficacia en la lucha contra la violencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, etc. Eso fue lo que nos prometió Noboa. A cambio de eso le entregamos 3 puntos más de IVA, es decir, se han aprobado leyes que atentan contra los derechos de intimidad personal, es decir, tienen acceso a nuestros mails, nuestros correos electrónicos, nuestras WhatsApps, nuestros, digamos, teléfonos, etcétera, si es que lo desean, ya sin orden judicial, sin nada, porque hay leyes aprobadas para eso. Digamos, les hemos permitido, o sea, si les ha permitido excesos como la posibilidad de indulto, es decir, sobre excesos que puedan cometer contra los derechos humanos las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Es decir, hemos visto cosas de ese tipo y estamos viendo las consecuencias de esos, ¿no? 4 niños que fueron asesinados en las Malvinas en Guayaquil en diciembre de hace un año atrás, un año y pico atrás. Hemos visto, digamos, más falsos positivos que tienen las organizaciones de derechos humanos. Hemos visto excesos en las cárceles permanentemente. Hemos visto, digamos, limpiezas étnicas, o sea, limpiezas, digamos, sociales, es decir, en barrios, etcétera, y me parece que a cambio de eso no estamos teniendo ningún resultado, y aquí está de alguna forma esta ruptura a la que hacía referencia anteriormente entre ese discurso, digamos, que habla de muchos operativos, detención de líderes delincuenciales, gente muy peligrosa, etcétera, y al mismo tiempo una sensación de la gente de esto cada vez está más inseguro, cada vez hay más muertos, seguimos batiendo récords, digamos, en niveles de homicidios en el país, etcétera, y digamos esta ruptura entre, digamos, el relato oficialista y la percepción que siente la gente en la realidad cotidiana. Creo que el Ecuador ha entrado en una espiral muy complicada desde el punto de vista democrático, es decir, estamos asistiendo a cómo se gobierna en muchos casos por decreto, en otros casos, es decir, con la compra de voluntades, lo digo así de claro, La Asamblea Nacional es un mercado persa, es decir, en cada votación que hace el oficialismo, es decir, para presentar una ley de las que viene del Ejecutivo, porque además hay muy poca capacidad de crear leyes por parte de la bancada del oficialismo, las leyes vienen hechas desde Carondelet y, digamos, lo que se hacen es que se compran voluntades para aprobar esas leyes, porque no hay una mayoría natural de ADN en la Asamblea, es una mayoría, digamos, armada, con el poder de la chequera, hablemos claro, y esto de alguna forma son cosas que evidentemente atentan contra la lógica democrática y hacen que además la gente pierda, digamos, credibilidad en el sistema. Y digo esto, y con esto termino, Wendy, porque la idea esta, y es porque realmente si uno analiza bien lo que siente la gente en este momento por el sistema democrático en Ecuador, mucha gente lo que te diría es que está de acuerdo con cualquier tipo de régimen, aunque tenga la mano dura, es decir, aunque tenga perfil autoritario, etcétera, si es capaz de generar obra, de solucionar las cosas y de luchar contra la delincuencia.
Claro, esto es lo que le dio campo para que el gobierno de Noboa, digamos, avanzase en las lógicas. El problema de eso es que no hay resultados, pero la gente ha entregado este depósito de confianza. Entonces yo creo que estamos en un momento, digamos, de mucha frustración social, y yo creo que hay una crisis de representación en ciernes. La gente no cree en el sistema de partidos. Eso no tiene credibilidad ahora mismo, nadie la tiene, ¿eh? Hay partidos que están un poquito mejor, a lo mejor el correísmo, que tiene una estructura orgánica así fuerte y tal, y tiene músculo en los territorios, pero de todas formas ahí están sus crisis internas, que son visibles ya y permanentes, cómo les compran asambleístas, cómo, en fin, ¿no? Cómo son las disputas ahí internas, etcétera, cómo no hay ni siquiera debate en la organización, porque no hay ni siquiera capacidad de montar dos listas o dos proyectos, digamos, alternativos, sino que todo sigue siendo así, ¿no? Unidireccional, y al mismo tiempo vemos cómo la oposición, o sea, pues no hay partidos, es decir, o sea, quiero decir que ADN no deja de ser una cosa, un partido empresa, digamos, fabricado con la chequera, y el resto de partidos que en algún momento tuvieron representación en el Parlamento por buenos resultados electorales, no sé, Construye tuvo en algún momento 17 curules, ¿no? Hoy no le queda ni uno, y su exponente más notable ya se ha ido de ministra del gobierno, ¿no? Con este gobierno, es decir, ya no queda nada de Construye, y lo mismo podríamos hablar de Creo o de otras organizaciones políticas, es decir, que en su momento, bueno, pues tuvieron su representación, claro, ¿no? El propio política. Pachacuti, etcétera, y ahora mismo están como muy golpeados. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento complicado para la democracia, digamos, a nivel mundial, y en el Ecuador muy complicado, porque la gente está empezando a perderle, digamos, la democracia está empezando a perder legitimidad social, porque todo sistema político que se muestra incapaz de resolver los problemas de la gente pierde legitimidad social, y yo creo que este es el gran problema de la democracia a nivel planetario y en el Ecuador concretamente, en esta coyuntura que vivimos, ¿no? Entre tanta excepcionalidad se está volviendo normal, pero corremos el riesgo de que este estado de excepción se vuelva crónico. Sí, corremos el riesgo, es evidente, y yo creo que además, cada vez hay una percepción para los que trabajamos en el mundo de la política, los que somos analistas o trabajamos en el mundo de la política en general, tras los telones, ¿no? Del teatro de la política, vamos a hablar, los que nos movemos por detrás, de alguna forma somos todos conscientes de que este país tiene una lógica cada vez más autoritaria, cada vez más, digamos, cada vez menos democrática, ¿sí? No hay debate social, digamos, el aparato de propaganda del gobierno vulnera las lógicas, digamos, de lo permisible en el marco democrático, lo voy a decir así de claro, es decir, una campaña permanente de comunicación como la que tiene el gobierno, hecha con el erario público, o sea, eso es un delito, o sea, porque se trata de enaltecer la figura del gobernante con la plata de lo público, eso no se puede hacer así, o sea, eso es como mantener las estrategias de campaña electoral ya en el gobierno. Entonces, una cosa es que lo hagas con tu plata, otra cosa es que lo hagas con el erario, con el patrimonio de todos los ecuatorianos. Me parece que estamos asistiendo a ese tipo de cosas, y por lo tanto yo creo que cada vez tenemos menos democracia y cada vez tenemos una incidencia mayor, y lo voy a decir así de claro, a pesar de que suene fatal, porque claro, son ahora mismo el cuerpo con mayor reconocimiento social en el país, pues yo creo que tenemos una incidencia de las Fuerzas Armadas cada vez mayor en temas que le conciernen a la vida política civil, y eso es muy peligroso, ha sido históricamente muy peligroso. Y no es un problema solamente del Ecuador. En todos los países donde ha habido, digamos, militarización de la seguridad interna, hemos asistido a problemas de contracción del sistema democrático, o sea, de recorte de las libertades individuales, colectivas, derechos adquiridos y demás. Estamos viviendo una crisis de representación, de representatividad, pero quizá porque han dejado de ser proyectos ideológicos y más bien se ha convertido solo en maquinarias electorales vacías, digamos. Sí. Pero, ¿qué nos dice esto ya dentro del vínculo entre ciudadanía y política? Verás, yo creo que todos estos procesos tienen, digamos, son como mareas, ¿no? Es decir, hay momentos en que el mar se contrae y hay momentos en el que la ola avanza, ¿no? Y yo creo que hay que entenderlo ahí. Por ejemplo,
En Estados Unidos, que vive también un proceso de contracción democrática enorme, lo que estamos asistiendo ahora, lo hemos visto este propio domingo pasado, es decir, en el Super Bowl, este tipo de cosas es, digamos, cómo se reacciona a eso. Y estás viendo actores que no hacían política y de repente se ponen a hacer política. Entonces, quiero decir, unas chicas guapísimas y unos cantantes atractivísimos, es decir, que están de moda y no sé qué, de repente se ponen a hacer política. Y cantan haciendo política. Y digamos, el arte o la cultura, es decir, se empaña de política y toma un potencial enorme y tal, y eso lo sentimos el domingo pasado, y eso le vence además, ¿no? Es decir, ¿no? El propio presidente de los Estados Unidos, en todo su poder, no va a la Super Bowl y se tiene que comer eso además en Mar-a-Lago. Veía las escenas esta mañana en una pantalla gigante, pues claro, el Super Bowl, y eso en Estados Unidos lo ve todo el mundo, y el tipo, aunque se retirase a Florida, es decir, al final se tuvo que comer eso con todos sus dolores de estómago, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cosas, es decir, en algún momento, pongo esto como ejemplo porque me parece que en algún momento vamos a asistir a algo que va a pasar en el Ecuador, donde en algún momento va a haber alguna exploleta, alguna explosión interna, alguna implosión dentro de la sociedad ecuatoriana, donde vamos a ver, digamos, un proceso de repolitización seguramente avanzado. Y hay, digamos, y no será como en muy largo plazo, me da la sensación, no es que tenga una bolita mágica, sino que es una cuestión de construcción de escenarios. Y fíjate, y además se va a dar en un contexto muy particular, porque tenemos dos elecciones a puertas, las del 27 y las del 29, donde se va a remodelar todo el ecosistema político nacional. Ten en cuenta que el correísmo y el oficialismo negociaron una reforma del Código de la Democracia, donde quien no saque los mínimos en cada elección se elimina. Antes tenías dos posibilidades, etcétera, ya no. Entonces ahora, quienes no saquen los mínimos concejales y alcaldes en las próximas elecciones seccionales tendrá que desaparecer el número, y eso posiblemente eliminará la mitad de los partidos políticos existentes en el Ecuador. Son muchos, ya sé, pero van a eliminar la mitad, y posiblemente en las presidenciales que viene se elimine otra gran tanda, digamos, de esos partidos políticos. Por lo tanto, va a haber una reconfiguración de la cartografía política nacional, y me parece que ahí vamos a asistir a algunas sorpresas, posiblemente dirigentes nuevos, alianzas, mujeres, porque me parece que hay un potencial ahí de nuevas dirigentes, etcétera, que en algún momento va a estallar en el país. O sea, va a haber un protagonismo político de las mujeres que ha estado como muy relegado, ¿no? Históricamente durante años, y me parece que vamos a asistir a una nueva cosa, que no sé lo que es, posiblemente nadie lo sepa, está en configuración eso todavía, pero que de alguna forma será, digamos, este signo de repulsa a lo que está sucediendo en este momento, igual que lo estamos viendo en este proceso de politización con Trump en Estados Unidos. Fíjate, al mismo tiempo que veíamos eso en la Super Bowl, Trump estaba perdiendo en un distrito histórico suyo, es decir, por goleada, las últimas elecciones que ha habido en los diferentes distritos para sustituir senadores o congresistas en el Parlamento norteamericano, se las ha llevado todas el Partido Demócrata, prese a la teórica victoria cultural, ¿no?, de la derecha, ¿no? Tal. Entonces, quiero decirte con esto de que en este mundo de la política toda acción conlleva una reacción, y yo creo que en algún momento vamos a ver la reacción de la sociedad ecuatoriana a esta pérdida de libertades y a esta despolitización generalizada, desideologización, etcétera, que existe ahora mismo en el ecosistema, ¿no?, político nacional. Bueno, y hablando de partidos y de izquierdas, a la izquierda parece no encontrar otro relato después del ciclo correísta, ¿no? Pero ¿qué le pasó? ¿No logró renovarse? ¿Quedó atrapada en el pasado? ¿Qué le pasó a la izquierda aquí en Ecuador? O sea, la izquierda, se supone que hay muchas izquierdas, ¿no? Que la izquierda es diversa, amplia, ¿no? Hay izquierdas feministas, izquierdas ambientales, izquierdas socialdemócratas, izquierdas menos socialdemócratas, ¿no? Hay así como se supone que las izquierdas es un mundo de las diversidades, ¿no? Yo creo que en el Ecuador al final eso es así, es decir, pero digamos hay una izquierda, digamos, institucional, que es el correísmo, ¿no? Es decir, que por su representación en el Parlamento, etcétera, ya sostenida durante muchos años, etcétera, pues demuestra ser como la izquierda hegemónica. Si hay que mirar qué es lo que le ha pasado al correísmo, yo diría que más bien el correísmo lo que ha tenido es que ha sido un proceso de envejecimiento acelerado, ¿no? La verdad. Me parece que el correísmo gestionó, con sus claros y con sus oscuros, pero gestionó, digamos, bien, o sea, salió bien de la gestión, digamos, de estos 10 años, más allá de este apunte que te hacía, de que el deterioro comienza a ser económico, ¿no?, en los 2015, etcétera, pero me parece que la visión del presidente Correa, del expresidente Correa, era como positiva, y la visión de ese gobierno era positiva.
Pero lo que ha venido después, más allá de la campaña que evidentemente se ha realizado contra el correísmo, de desprestigiar un poco la imagen del correísmo, lo que me parece es que lo que hemos asistido también ha sido como un sistemático cúmulo de errores, digamos, en el marco del correísmo. Y el fundamental de ellos es la falta de renovación. De liderazgos, ¿sí? Yo creo que este liderazgo concentrado en la figura del presidente Correa, más allá de quien nombren de presidenta o presidente del partido o lo que sea, quiero decir, ese liderazgo concentrado en la imagen en la figura de Rafael Correa, en un Rafael Correa que además está perseguido en el país, o sea, dentro del país, que tiene que estar fuera porque no puede volver al país, porque sería encarcelado, es una cosa que le actúa muy en contra de, digamos, del propio correísmo. Y le actúa en contra porque al final hace que la agenda se transforme en, si nuestra imagen es Correa, que hasta así se llama la tendencia política, ¿no? Les gusta llamarse a ellos mismos, ¿no? Correístas, es decir, pues claro, el objetivo principal es, digamos, dignificar a Correa, y esto significa que hay que superar los procesos judiciales que están abiertos contra el expresidente Correa, sean lo truchos que sean, quiero decir, pero digamos, eso se convierte en el objetivo. El objetivo ya no es ganar y gobernar, es que el presidente Correa vuelva, que el presidente Correa se le relegitime su imagen, ¿no? Etcétera, que recupere ese simbolismo, ¿no? Del viejo Correa de principios de su gobierno, etcétera, tal. Y me parece que un partido que funciona así pierde el horizonte, porque no está pensando en la gente, sino está pensando en su líder, es decir, en la persecución y en lo que sufre internamente. Y entonces me parece que este es el problema fundamental que sufren las izquierdas en el Ecuador, la izquierda correísta. Las demás izquierdas no han sido capaces de articular nada que tenga capacidad de tener una visibilidad mínimamente parecida a la del correísmo, por lo tanto, lo hagan bien o mal, digamos, no son actores con capacidad de incidencia dentro del mapa político nacional, con lo cual esa ficha la mueves pero no pasa nada. Entonces, yo creo que ahí hay un problema serio y creo que lo van a pagar, y es posible que se pague muy seriamente, el correísmo lo pague muy seriamente, digamos, en las próximas elecciones, porque yo veo que el techo, desde mi punto de vista al menos, la percepción que yo tengo es que el techo, digamos, del correísmo cada vez está más bajo, o sea que hay un desgaste ya, una erosión ya, digamos, de la imagen del correísmo, y por otro lado vemos también como que también hay operaciones, ¿no? O sea, estas cosas de ahora decir que si la plata que financiaba no sé qué campaña venía del extranjero, etcétera, todos estos tipos de operaciones también pegan, ¿no? En la imagen del correísmo. Vamos a hablar claro aquí, tú y yo, Wendy, que no nos escucha nadie. Y toda la plata que viene de cuentas offshore a las campañas electorales de otros, esas cuando la van a fiscalizar, porque los que sabemos, ¿no? Hay una lista inmensa de cosas claro, de plata que viene de Panamá, que plata que viene que de... se ha decidido mirar para otro lado. Claro, Islas Caimán, o sea, ¿cuánta plata viene de otros sitios? Y esa no la miran, ¿no? Miran la plata que trae no sé quién de Venezuela, si es que eso es verdad, ¿no? O sea, quiero decirte con esto de que yo creo que está como muy inclinada la cancha, ¿no? Para un lado y muy poco para otro. Sí, totalmente. Y bueno, también esto tiene que ver con cómo se cuentan las historias políticas, porque es importante no solo lo que se propone, sino también cómo se lo comunica. Tú que has trabajado muy de cerca en campañas electorales, en este clima tan emocional, y no emocional bueno, sino negativo. ¿Hoy se ganan elecciones con propuestas o con narrativas afectivas? En política, la realidad no existe. La verdad no existe, mejor dicho. O sea, en política la verdad es todo aquello que causa la sensación de la verdad. Entonces, si yo cuento una mentira, pues la gente se la cree, eso tiene el efecto de una verdad y he ganado la disputa por el relato. ¿Me explico? Es decir, esto es así, es así esto. Entonces el tema es que hay que entenderlo así, claro, y esto hace que, digamos, esa pérdida, esa lógica de haber centralizado todo en la disputa por el relato, que sí, es en ese contexto de emocionalidad que tú bien indicas, de personalización de la política, donde lo ideológico, lo partidista deja de tener significado o va perdiendo significado para la mente en que las cosas se personalizan. Es que el tío me mola, me cae bien el presidente porque hace pesas y tiene una novia guapísima y tiene unos niños que parecen querubines, así todos rizaditos con los ojos, ¿no?, azules y no sé, o sea, esa cosa que ya no es qué piensa el presidente, cuál es el proyecto del presidente, sino cómo es él, ¿no? Y esto lo puedes trasladar a otros líderes, no lo quiero personalizar en Novoa. El problema de esto es que, claro, o sea, esto hace que esta lógica de la realidad, de la ideología, de lo partidista, de los proyectos de país, etcétera, pierdan sentido a cambio de la empatía. Y esto
yo creo que tiene una complicidad por parte de los consultores políticos. Y dice, voy a tirarme piedras a mi propio tejado, pues yo que soy como un consultor político anómalo, que tengo estas discusiones con otros compañeros en foros internacionales, ¿no? Las cumbres, estas de comunicación, estas cosas, creo que esto es culpa también de los consultores políticos. Porque yo creo que los consultores políticos no deberían llamarse consultores políticos, deberíamos llamarles consultores apolíticos o algo así. Es decir, porque claro, ahora como la política está mal vista, todos los consultores lo que le dicen a su candidato es: usted no es político, ¿eh? Usted será empresario que vino a resolver y luego se va. Será académico que vino, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, claro, el problema de esto es que no ayuda mucho, ¿no? Es decir, que yo recuerdo cuando yo empecé a hacer consultoría política hace muchos años atrás, uno ya es grande, la política tenía una función pedagógica, ¿no? Hoy no tiene función pedagógica porque lo que se trata es como de apartar la política del candidato. El candidato tiene que ser una especie de elfo puro, ¿no? Es decir, que nunca tuvo contacto con la política porque la política es negativa cuando lo que viene es hacer política. Entonces, claro, hay una contradicción enorme ahí que creo que en parte ayuda a este deterioro generalizado, que yo creo que tenemos culpa algunos profesionales también de ese asunto, lo digo así de claro, ¿no? Sí, también. Las redes sociales se volvieron en sí un gran campo, ¿no? El campo de batalla, pero también de desinformación, que más allá de fortalecer la democracia, más bien creo que han profundizado esta polarización que ahora hay. Y para quienes hacemos los medios, estos medios alternativos como podcast políticos, ¿qué rol crees que deberíamos jugar frente a los grandes conglomerados mediáticos? Me parece que hay una función fundamental de los medios alternativos en, digamos, seguir como ganando espacios dentro de las redes sociales. El problema de esto es que, digamos, estas redes sociales hay que regularlas. Y esto es un debate que en mi país ahora mismo está de máxima actualidad, ¿no? Con estas cosas de Pedro Sánchez y de la bronca que tiene montada con Elon Musk y con Durov, ¿no? Con el de Telegram y estas cosas. Es decir, pero que es una realidad. En las redes sociales, y esto lo tenemos medido y analizado en los foros académicos internacionales de análisis o investigación sobre campañas electorales, hay una asociación que se llama así, digamos, con académicos de diferentes países del planeta, donde ahí analizamos tal, y el problema de las redes sociales es que es otra cancha que está inclinadísima para un lado concreto, y es para, digamos, los algoritmos los que privilegian es la bronca, el odio, la descalificación, etcétera, porque entienden de que eso, digamos, genera una espiral, digamos, de audiencia que no lo genera, digamos, el mensaje sensato, ¿no? Tal. Entonces vamos a mensajes cortos, que esta es la trampa del relato, ¿eh? O sea que no hay profundidad en las cosas que dices, entonces por lo tanto ahí 140 caracteres, pum, va la ametralladora, digo lo que sea, no tengo que argumentarlo, no tengo que justificarlo, no tengo que legitimarlo, no tengo por qué utilizar ningún argumento más, suelto ahí ahí se genera una espiral y el propio algoritmo hace que esto tal. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que realmente si uno analiza las redes sociales, los campos, digamos, privilegiados de las redes sociales, los influencers en materia política, digamos, con mayor capacidad de llegada en las redes sociales son gente que, digamos, que cuestiona el sistema democrático. Lo voy a decir así de claro. O sea, son de naturaleza filofascista, etcétera. Y en este país también, en el Ecuador también, si uno analiza, digamos, las redes sociales, vas a ver que existen muchísimos más Facebooks, ¿eh? Y esto lo pueden ustedes hacer, escúchenme, con el propio ChatGPT, ¿eh? No hace falta tener el programa de social listening para ver esto, ¿eh? Pongan el prompt ahí al ChatGPT y pregunten ¿quién lanza más fake news en el ecosistema digital? ¿La extrema derecha o la izquierda en el Ecuador? Y van a ver como lo que le aparece es que todo ese sector ultra anticorreísta son los mayores generadores de fake news, es decir, en las redes sociales ecuatorianas. Es decir, y esto es una realidad que digo se extiende, así ganó Trump la campaña electoral, así ganó Milei la campaña electoral, así ganó Bolsonaro la campaña electoral en Brasil, así ha ganado Giorgia Meloni en Italia, la campaña electoral en Italia, es decir, y así, es decir, ha estado a punto de ganarla Marine Le Pen en Francia en las últimas elecciones y otros candidatos más. Es decir, que realmente cada vez tiene mayor importancia el ecosistema digital en la política mundial, pero a su vez cada vez es un ecosistema como más
antidemocrático y con unos algoritmos que favorecen las posiciones, digamos, más antidemocráticas, más filofascistas, más xenófobas, más racistas, más descalificadoras en lugar del debate sensato, ¿no? Y creo que esto también le ayuda, digamos, a esta, no sé, era anti-intelectualista que estamos viviendo, ¿no? Claro. Que estamos viviendo odiamos o tal vez no nos gusta o preferimos ver a los TikToks chistosos que nos dan el mensaje rápido, sea verdad o cierto, que escuchar, digamos, la opinión de un buen analista o leer la editorial de Claro, imagínate aquellos viejos postestructuralistas franceses como Foucault, Lacan, Deleuze, Guattari, etcétera, en esas aulas de la Sorbona de París y tal, constreñidos a mensajes cortos, o sea, sería imposible, o sea, ¿no? Es decir, que efectivamente yo creo que, como tú bien has indicado, las redes sociales son un espacio anti-intelectual, es decir, o sea, que actúa primitivamente, ¿no? Y esto es complicado, muy complicado, porque no nos ayuda a nada. Quiero decir, por eso hay que regularlas, ¿eh? Y yo creo que hay que regularlas, y hay que entender que las redes sociales, que regularlas no es controlarlas, es regularlas, porque hay mucha gente que dice, no, es que lo que quieren es como cortar la libertad de expresión en las redes sociales. No, perdona, o sea, lo que se trata es de regular. Tú no puedes, o sea, no se trata de cortar la libertad de expresión. O sea, si yo digo que un señor que se llama Venom en una red social, que no es su nombre, evidentemente, y de repente acusa a no sé quién personaje público de ser corrupto, no sé qué, pues, si usted va a acusar de algo, tendrá que acusar, primero tendrá que saber quién es usted, cuál es tal, y segundo tendrá que poner pruebas que justifiquen más las o menos cosas, como el ¿no? sistema que pusieron en China, que todo el que tenga un espacio en redes sociales, que se dirija, que tenga una audiencia y hable de determinado tema, tiene que tener el título, tiene que tener claro, tiene que tener conocimiento sobre lo que habla y demostrarla, y a su vez no pueden mantenerse en el anonimato, porque al final el anonimato es un acto de cobardía. Es decir, todos los que aparecen en las redes sociales con estos nombres ininteligibles son unos cobardes, lo digo así de claro, son unos o unas cobardes, es decir, porque actúan desde estas lógicas del oscurantismo, claro, y es muy fácil tirar las piedras cuando a uno no le ven, ¿no? Es decir, pero claro, hay que ser valiente y decir, oiga, usted está robando. Bueno, usted está robando, yo me llamo Pepito Pérez y le digo por qué está robando. Está robando porque cuando fui a no sé dónde me pidieron 20 pavos por hacer no sé qué, o lo que sea, me explico. Pero no puede ser así, porque claro, así es la política del embuste. Yo creo que la política del embuste solo le beneficia a quienes de alguna forma no creen en el sistema democrático, que es un sistema basado en el debate público, ¿no? Sí, y es súper gracioso que cuando sucede algo aquí en el país y los conocedores, los académicos postean algo, alguna cosa, ¿no? La gente es estúpido, no sabes nada, eres un idiota. Y entonces yo en alguna ocasión puse ahí que ahora todos son expertos y uno por las puras estudiando ciencias sociales. Bueno, esa es otra, ¿no? Que las redes sociales, en esa lógica líquida que diría Bauman, ¿no? Y esa inmediatez, todo el mundo nos convertimos en expertos de cosas de las que no sabemos nada. Todo el mundo nos hemos vuelto expertos en seguridad, expertos en lo que sea. Quiero decir, en lo que esté de moda, ¿no? Ahora hay expertos en materia judicial. Durante este juicio político a Godoy, hay expertos de todo tipo, ¿no? Es decir, ¿no? Gente que no tiene ninguna cercanía con el derecho, opinando cualquier cosa sobre que el Consejo de la Judicatura debería ser así o asado, etcétera. Yo creo que, bueno, ese es el tema, ¿no? Quiero decir, al final las redes sociales son como un pequeño bar, ¿no? Yo que vengo de un país donde los bares es así como una parte cultural, nos relacionamos ahí. Es como un pequeño bar donde cada uno dice lo que le da la gana, porque poder hablar está tal. Pero claro, el problema es que en las redes sociales eso se utiliza como herramienta de ataque contra personajes públicos, se vuelvo a repetir, es decir, sin ninguna posibilidad de cobertura, porque el problema de esto es que cuando a ti te lanzan una campaña de esas características con un troll center, ¿cuál es tu mecanismo de defensa? Quedas totalmente expuesto a 50 cuentas o a 500 cuentas, depende del poderío con el que te atacan, para vilipendiarte, manchar tu imagen, tu honor, etcétera, tal, y no tienes ni siquiera a quién ponerle una denuncia porque los tipos no se llaman como se llaman. Entonces a eso hay que solucionarlo, o de lo contrario, bueno, pues seguiremos asistiendo a la profundización de toda esta locura que estamos viviendo en este momento, ¿no? Retomando la seriedad del Sofá Rojo. Si nada cambia estructuralmente, Decio, ¿cómo imaginas el Ecuador en 5 años?
Bueno, el Ecuador es un país muy difícil de imaginárselo en 5 años, porque el Ecuador la verdad es que es un país que te sorprende cada semana, ¿no? Es decir, o sea, que cambia la centralidad política cada semana, pasan cosas, suceden cosas. Tenemos un presidente, por ejemplo, que convoca unas elecciones para, digamos, hacerse una campaña de publicidad y autolegitimarse, la pierde y de repente el chico se enfada y se va del país y ahora se tira más tiempo fuera que dentro del país al que teóricamente gobierna. Es decir, o sea, quiero decir que es un país como muy complicado políticamente, ¿eh? Y es muy difícil como atisbar dónde puede estar el Ecuador dentro de 5 años. Yo creo que lo que sí se puede ver es, en 5 años ya habrá pasado las próximas elecciones presidenciales. Noboa no se va a reelegir, yo creo que esto es una cosa que es evidente, ¿eh? Al igual que Trump no se va a reelegir, y habrá que ver cómo encaja la derrota, quienes encajan la derrota, ¿eh? Y digo esto porque habrá que ver qué pasa con Trump. Si en noviembre pierde las elecciones intermedias y el Partido Demócrata gana las mayorías en el Parlamento y pudiesen hacerle un impeachment, vamos a ver si Trump acepta perder o se monta algún lío, y vamos a ver si el presidente Noboa acepta perder en el 29 y no arma ningún lío, ¿eh? Porque claro, el problema de esto es que aquí hay mucho que fiscalizar en esta gestión, ¿eh? Sobre contratación pública, sobre, digamos, privilegios a los fuerzas de seguridad del Estado, sobre falsos positivos, sobre un montón de cosas que cuando se investiguen esas cosas, pues van a aparecer responsables. Y habrá que ver si realmente todos los que están ahí y que hoy ostentan el poder van a permitir que de alguna forma esto se dé de forma lógica, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay un factor de riesgo, habrá que ver qué pasa. Y la segunda cuestión es que, como te decía anteriormente, en alguna respuesta anterior, yo creo que vamos a asistir a una reconfiguración de la cartografía política nacional, es decir, va a haber muchos partidos que van a desaparecer. Esto va a significar que va a haber partidos, que va a quedar espacio para nuevos partidos, o sea, toda esta gente que estábamos adscritos a una organización u otra, no en mi caso, pero yo soy extranjero, pero digamos ecuatorianos que tenían sus inscripciones en partidos políticos, etc. Todo eso se va a liberar, eso va a permitir que de alguna forma puedan construirse partidos nuevos. Y habrá que ver, es decir, quién de alguna forma va a ser la nueva derecha, que no creo que vaya a ser nada de lo que hoy vemos, y quién va a ser la nueva izquierda, va a hablar en términos tal, porque también creo que ahí va a haber una reconfiguración de esa realidad. Me parece que lo que tenemos hoy ya no da para mucho más, ¿no? En la misma situación, o sea, como que está estancado, ¿no? De alguna forma, y me parece que eso tiene que evolucionar por algún lado y posiblemente evolucione rompiéndose por algún sitio y construyéndose algo nuevo, ¿sí? Si tuvieras que priorizar reformas concretas para recomponer, digamos, la democracia, ¿cuáles serían las 3 más urgentes? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque está todo tan hecho pedazos realmente que es complicado, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hay que generar es un sistema de evaluación, digamos, de cargos públicos, ¿eh? O sea, que si se está evaluando a los funcionarios, públicos, se despidieron 5.000 familias el año pasado. Este año, en el acuerdo del FMI, el acuerdo firmado por el Ecuador en el FMI, el recorte todavía es superior al del año pasado. El año 2025 y el año 2026 son los 2 años con mayor contracción, digamos, del gasto público. Esto significa que va a haber más recortes de funcionarios, ya lo vamos a ver en algún momento, es decir, en este año, que los que vimos el año pasado. Y estos hicieron este mecanismo de, digamos, evaluación chimba, hasta que nadie sabe cómo funciona, porque claro, porque es una cosa decidida por los directores de los departamentos, etcétera, su libre albedrío. Pero yo creo que lo que tenemos que tener es un mecanismo realmente de evaluación de los funcionarios públicos, porque claro, si tú tienes un gobierno que no está cumpliendo con el presupuesto asignado, o sea, con la partida presupuestaria del ministerio, etcétera, etcétera, ese ministro no puede seguir, ¿no? Es decir, o sea, entonces el tema de esto es que me parece que habría que reconfigurar eso. La segunda cuestión creo que tiene que ver con el sistema judicial. Es fundamental, digamos, articular una batería de leyes que realmente le den independencia al sistema judicial. Yo trabajo, digamos, con muchos clientes extranjeros, trabajo en muchos países fuera del Ecuador y trabajo con algunos grupos de interés, es decir, que la Cámara de no sé qué, de Amistad, Ecuato no sé qué, ¿no? Que quiere traer inversiones y tal, y el problema del país es que no tiene credibilidad. O sea, más allá del problema de la violencia, es que no hay credibilidad. Los empresarios empresarios de otros países no sienten que puedan invertir en el Ecuador y estar seguros, porque una decisión gubernamental
empezar, puede cambiar las cosas, etcétera. Entonces me parece que hace falta, digamos, una lógica que permita independencia judicial, y creo que el tercer elemento yo creo que es volver a dignificar la función pública. Me parece que le han dado tan duro a la función pública en los últimos 10 años que los servidores públicos hoy trabajan, digamos, sin ninguna voluntad, sin ningún ánimo de superación, sin ninguna ilusión, sin ninguna, ¿no? Es decir, cuando la función pública debería ser como el mejor trabajo posible, ¿no? Ese que no tienes un jefe, ¿no? Tu jefe es la sociedad, le sirves a la sociedad ecuatoriana, ¿no? O sea, no tienes un patrón que es el que de su bolsillo, de su cuenta corriente te paga la nómina, te la pagan los ecuatorianos. Esa esencia de la calidad de la función pública como ético, como no sé, eso no existe en el Ecuador, se perdió. Yo creo que en algún momento sí lo hubo, pero, digamos, se ha hablado tan mal, se habla del Estado obeso, se habla de todas estas tonterías, ¿no? De que si los funcionarios, que si la burocracia, no sé qué, hay tal nivel de descrédito del funcionario público que yo creo que necesitan una inyección de adrenalina, y eso hay que hacerlo evidentemente con una legislación que vuelva a priorizar que en la función pública deben estar los mejores. Los mejores. Los países que se han desarrollado históricamente, Singapur, Indonesia, los tigres asiáticos, etcétera, los Corea del Sur, etcétera, en la función pública estaban los mejores. Se pagaba bien a los funcionarios públicos porque había que tener funcionarios públicos en la función pública para que no se fuesen al sector privado, porque ahí tenían que estar los mejores cabezas. Y hoy en este país pasa todo lo contrario, se persigue al funcionario público y se le desconsidera permanentemente, y esto hace que evidentemente el nivel de dignificación del funcionario público esté por los suelos en este momento. Para terminar, después de tantos años analizando política, entre esas la política latinoamericana, ¿te sientes optimista o pesimista del futuro del país? Yo he tenido una visión históricamente pesimista de la política, porque he visto cómo han pasado muchas cosas que no me han gustado, y he visto la maldad, digamos, que se ocultaba detrás de algunas cosas ahí entre telones de la política nacional e internacional, ¿no? Y esto me hace como tener así como levantar la ceja muchas veces, ¿no? Pero creo que es una lógica existencial el ser optimista, ¿no? Es decir, que creo que por un lado el pesimismo es, digamos, el conocimiento ilustrado, de alguna forma, O sea, uno no puede ser optimista si está viendo, si analiza las cosas, Claro, pero al mismo tiempo creo que es vital para poder cambiar las cosas, es decir, ¿no? Para mantener esa chispa que te permite seguir luchando por las cosas que consideras que el deber ser de las cosas. Ya no hablo de ideología, sino de justicia, de que las cosas sean dignas, de que el sistema funcione, de ese tipo de cosas, que yo creo que eso te implica el optimismo, ¿no? O sea, tener esa visión positiva de las cosas. Entonces yo creo que hay que equilibrar. O sea, yo creo que tengo una visión como equilibrada de esto. Soy internamente pesimista. Externamente me lleno de optimismo cada vez que me meto en la ducha por las mañanas, es decir, para salir de mi casa, porque si no, pues uno se quedaría tirado en la cama, ¿no? Es decir, viendo cómo están las cosas en el sector en el que uno trabaja. Muchísimas gracias, Decio, gracias por a estar vosotros, aquí, por Wendy, acompañarnos una vez más y por tu lectura crítica y tu experiencia. Este tipo de conversaciones nos ayudan a entender la política más allá de la coyuntura o de lo que vemos a simple vista en las redes sociales. Recuerden, la política no solo se hace en las urnas, se construye desde las calles, desde la comunidad y desde luego desde el sofá rojo. Síguenos en redes sociales, porque otra forma de hacer política es desde tus comentarios. Yo soy Wendy Olmedo y esto fue El Sofá Rojo desde los estudios de En Group. Y en el sofá rojo se sientan a decir la verdad, su gestión es lo que queda por cumplir. El sofá rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El sofá rojo, política con perspectiva.